Egunon Donostiko partaidei be bai. Lehenik eta behin eskerrak ematea hemen egotearren, eskertzea Deustuko Unibertsitateak ematen digun aukera. Buenos días a todas y a todos. Agradecer en primer lugar la participación por vuestra parte en Donosti, tanto en Donosti como en Bilbao. Agradecer a la universidad la oportunidad que nos está dando para poder organizar esta jornada. Como sabéis, esta es la primera jornada que se celebra de trabajos fin de grado y de experiencias de prácticas, organizada por la profesora Erika Borrajo, Eneco Sánchez, Olatz Zabala y Fernando Asenjo. Parte de una necesidad, de una reflexión a la hora de analizar un poco el trabajo que se venía haciendo tanto en la labor de prácticas como en la labor de TFG. Se veía que había cosas muy interesantes, que había propuestas de mucha calidad y nos daba pena que se limitase al espacio de los compañeros que en ese momento presentaban tanto los trabajos fin de grado como las prácticas. Por eso nace esta necesidad de compartir con el resto de alumnos tanto los trabajos que se presentaban en fin de grado como las propias experiencias de prácticas. Hoy lo que vais a encontrar va a ser los mejores trabajos tanto de un ámbito como del otro. Se han elegido en base a la nota media que han obtenido en prácticas como en trabajo fin de grado y se presentarán de la mano de los protagonistas para que así podáis estar un poco más cerca de lo que es la realidad una vez que ya se accede a la vida real, al mercado real en el tema de prácticas, como en el mundo de la investigación en el trabajo fin de grado. Al finalizar se van a dar unos premios, por lo tanto os pediré que os quedéis hasta el final para poder dar un reconocimiento público a estos estudiantes que así lo han merecido. Y para empezar y para contextualizar, tenemos la suerte de contar hoy con una ponencia inaugural que presentará el profesor Fernando Asenjo, a los que doy pie, y espero que lo disfrutemos mucho, que aprendáis lo máximo posible de las jornadas de hoy, tanto del especialista que tenemos la suerte de tener aquí, como de los estudiantes que van a presentar. Y es que ricasco una vez más y os dejo con Fernando Asenjo para que pueda presentar al ponente. Están grabando. Sale en pantalla, joder. Egunon, buenos días. Un saludo especial para los estudiantes de Donosti. Tener dos campus implica esta interconexión, esta relación, el poder compartir estos momentos, ¿no?, que son importantes para todos, ¿no? Cuando hace unos años nos planteamos el hacer esta jornada, que la teníamos en mente, nos tuvimos que detener por el tema de la pandemia, lo tuvimos que paralizar todo, pero nos parecía que había que dar valor a algunos trabajos de fin de carrera, trabajos de fin de grado, que tienen mucha calidad, que son investigaciones muy potentes, investigaciones llevadas de manera muy rigurosa, muy científica, que han tenido la máxima nota, y nos parecía que había que compartirlo. Alguno de estos trabajos se llegó a publicar en algunas revistas científicas, algún trabajo también se llevó a algún congreso con los alumnos y el profesor que lo había dirigido, y nos parecía importante que vieseis los que os va a tocar preparar en nada un TFG o que lo estáis ya preparando, que veáis, bueno, pues en qué consiste, algunos modelos, los póster. Algunos es la primera vez que os enfrentáis a hacer un póster, qué características tiene que tener y, bueno, y había que valorarlo y premiarlo, ¿no? Y entonces un poco esto. Al hilo de esto, el profesor Eneco Sánchez y yo, que hemos llevado las prácticas durante estos años, también veíamos importante el presentaros algunas experiencias de prácticas de una manera libre. Aquí no hemos seleccionado las mejores ni las peores. Algunos que han querido compartir su experiencia con vosotros para que veáis. Ya os hemos dicho que una práctica haya salido bien un año
al año siguiente cambia el tutor, cambia la situación, aunque sea la misma entidad, pero puede cambiar completamente, ¿no? Pero bueno, también vais a tener unas presentaciones. Yo creo que esto os va a abrir un poco los ojos. Esto viene para quedarse, seguramente será el núcleo de algo más grande a futuro, pero bueno. Entonces, una vez que nos planteamos hacer esta jornada de prácticas y TFGs o de TFGs y prácticas, queríamos aprovechar también que en el 2020, el 11 de marzo del 2020, firmamos un convenio con el Comité Español, con el Comité Olímpico Español para crear un centro de estudios olímpicos en la Universidad de Deusto. Queríamos también aprovechar esa firma para darlo a conocer, que hay un centro de estudios olímpicos en la Universidad de Deusto, hay una página web en Deusto que ya empieza a tener contenido y traer a un ponente vinculado a ese centro de estudios olímpicos, ya la Real Academia Olímpica Española. En este caso contamos con Raúl Chapado, él es el presidente de la Federación Española de Atletismo y también de la Real Academia Olímpica Española y bueno, pues ha tenido la deferencia de venir. Le dijimos que hablase un poco sobre su experiencia, su visión de los valores del olimpismo, qué tiene el mundo olímpico cuando el barón Pierre de Coubertin lo plantea retomar los Juegos Olímpicos y en la Edad Moderna y qué pasa. Bueno, dicho esto, voy a hacer una pequeña presentación breve del ponente que tenemos aquí. Bueno, damos la bienvenida al ponente de hoy que ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta jornada organizada por el Grado de Ciencias de la Arte Física y del Deporte, juntamente con el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Deusto. Raúl Chapado Serrano nació en Ávila y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Actualmente es el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, miembro del Consejo Directivo de World Athletics y European Athletics, miembro de la Junta Directiva de ADEPS, Asociación del Deporte Español, y miembro del Comité Olímpico Español. Ha trabajado a nivel internacional en la consultoría estratégica de gestión y desarrollo global del deporte para entidades deportivas, candidaturas y organización de eventos, así como para organismos públicos y privados. Además, imparte clases en prestigiosos másters y cursos de posgrado en diversas universidades españolas. En su carrera profesional ha desempeñado responsabilidades como director de proyectos y formación en la empresa privada, aunque reconoce que la experiencia profesional más enriquecedora para él han sido sus responsabilidades como director de deportes, operaciones y proyectos en la candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Madrid 2016 y director general de deportes en la candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Madrid 2020. Con 25 años de experiencia profesional en el ámbito deportivo nacional e internacional, sus áreas de especialización profesional son la estrategia y la gestión de entidades deportivas, la organización de eventos deportivos y la planificación y desarrollo de instalaciones deportivas. Cuenta con un amplio conocimiento y experiencias trabajando con entidades y organismos deportivos de todo el mundo, como el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, etcétera. Organismos y federaciones nacionales e internacionales, así como con deportistas. Pero sin duda, para Chapado, la etapa más fascinante de su vida fueron los 18 años como atleta de alto nivel, años en los que fue campeón de España absoluto en 15 ocasiones, 9 en aire libre y 6 en pista cubiertas. Fue plusmarquista español de triple salto durante 17 años. También ha representado de forma permanente a los deportistas y al deporte a nivel nacional e internacional. Tiene el honor de haber sido presidente de la Asociación Española de Deportistas Olímpicos, miembro de la Asamblea de la Asociación Mundial de Deportistas Olímpicos, miembro fundador de la Asociación de Deportistas Españoles y de la Mutualidad de Deportistas Profesionales, además de presidente de la Asociación de Atletas del Equipo Nacional. En su condición de deportista olímpico, también ha sido miembro del Comité Olímpico Español, formando parte de varias comisiones y miembro de la Subcomisión de Gobierno de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje en representación de los deportistas. En la actualidad
Ostenta el cargo de presidente de la Real Academia Olímpica Española, órgano dependiente del Comité Olímpico Español, y le agradecemos su presencia en la Universidad de Deusto, que está con nosotros. Su ponencia, va a hacer una ponencia y luego daremos un pequeño espacio para vuestras preguntas, dudas, aclaraciones, lo que queráis. Él va a hablar sobre el olimpismo, pero es presidente de la Federación Española de Atletismo. Si queréis preguntarle algo vinculado al ámbito del atletismo, seguramente con mucho gusto os responderá. O he dicho que ha trabajado en las candidaturas para Olímpicas de Madrid. Si le queréis hacer también alguna pregunta al respecto, podéis, del Comité Olímpico Español. Bueno, él está abierto, está dispuesto y tendremos unos minutos para ello. Bueno, vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a Deusto y a Fernando por invitarme a compartir esta jornada con vosotros. Me paso el día rodeado de personas como vosotros, jóvenes con entusiasmo, jóvenes que tienen visión, jóvenes que quieren imaginar su futuro de alguna manera. No os dejéis apabullar por el currículum que ha leído Fernando. No soy tan mayor, aunque lo aparente, no soy tan mayor, os lo aseguro. No me ha dado tiempo a hacer tantas cosas. Pero cuando tengo que hablar de lo que voy a hablar hoy, y aunque me apoye una presentación, porque como tengo una mentalidad bastante distraída, pues me ayuda a ordenar las ideas, realmente es sencillo porque yo he vivido todo de lo que voy a hablar hoy. Yo soy de Ávila, soy población muy pequeñita, en mi época cuando empezábamos no había instalaciones, entonces he visto toda esa transformación que puede hacer el deporte en una persona porque lo he vivido en primera persona, no me lo tiene que explicar nadie y además lo he vivido compartiendo con otros jóvenes que buscaban también esa situación, lo he vivido viendo cómo otros jóvenes o el deporte se equivocaba hacia sus errores porque el deporte no es perfecto, como no es la sociedad y todo eso pues me ha dado una visión que hoy quiero compartir con vosotros, que es mi visión particular, que hablaré desde el punto de vista también académico, pero que creo que cada uno tiene que tener su propia idea de lo que es la realidad, ¿no? de los valores. Lo primero, presentar un poquito lo que es la Academia Olímpica, ¿no? Yo acabo de llegar, durante los últimos casi 50 años ha habido un presidente, que es don Corrado Duránez, que ha estado durante muchos años trabajando, investigando, ¿no? Lo que es el conocimiento, muy fundamentado, muy focalizado en la parte antigua del olimpismo, en la parte de Grecia, pero a mí el presidente del Comité Olímpico Español me encarga, Alejandro Blanco, tener esa misión, ¿no? De vamos a ver que el conocimiento olímpico, toda la trayectoria que ha habido, todo lo que puede aportar, esa dimensión humanística que tiene el deporte, la transformemos en algo mucho más accesible, pues a través de la tecnología, de las nuevas generaciones, de contar las cosas quizá de otra forma, basándonos siempre en los fundamentos y principios que tiene este deporte. Por lo tanto, también agradezco al presidente que confías en mí. Creo que es un error, pero bueno, él ya se arrepentirá un poquito más adelante. Esa es un poco la esencia, ¿no? Es decir, la academia lo que quiere es liderar. Y para liderar, y esto os lo habrán dicho muchas veces, no puede ir solo. El que piense que un líder es alguien que solo ejecuta órdenes que además pueden ser seguidas o no, o que tiene que ganarse el respeto de los demás, creo que se equivoca. Liderar es compartir, liderar es co-crear, liderar es comunicar, liderar es trabajar en conjunto. Habéis visto a muchos deportistas conseguir algo realmente increíble, ¿no? Durante todos estos días. Ninguno de ellos lo hace solo. Ni siquiera aquellos que son en el ámbito individual. Ninguno de ellos podría haber llegado a donde está sin un grupo de personas a su alrededor que saben mucho más que él o ella, con una familia que además le apoya detrás, con un entorno que le apoya detrás. Y yo siempre, cuando hablo de estas cosas, siempre digo lo mismo. No es más que deporte. El deporte tiene muchas virtudes, pero no cura enfermedades. El deporte no salva a niños que están en riesgo de exclusión en muchos casos, en países donde no llega. Es solo deporte. Sabemos correr, sabemos saltar, sabemos dar raquetazos, sabemos dar una patada a un balón. Lo hacemos de forma excepcional, algunos mucho mejor que otros, pero tiene otro aspecto mucho más social que es el que realmente importa. Pero el deportivo como tal, más allá de la autorrealización, el alimentar nuestro ego, porque lo hay, esa parte de ego, de egocentrismo, de desarrollo, de superación, todo eso que vamos a hablar ahora, está muy bien, pero hay otros facetas en la vida, hay otros profesionales en la vida que hacen cosas realmente admirables y que quizá no tienen tanta relevancia como el mundo del deporte. Yo creo que la academia también tiene que servir para eso, ¿no? Para extender esa parte humanística, no tanto de rendimiento,
y que lo que realmente penetra dentro del deporte en la sociedad, no solo en la élite, sino especialmente en los grupos sociales más, yo siempre digo, menos visibles, ¿no? La base, la gente mayor que practica deporte, el aspecto relacionado con la salud. Permitidme que cuente una anécdota, porque yo creo que a veces entienden mejor las cosas. Cuando hablaba Fernando de la pandemia, cuando vino, pues toda la actividad se tuvo que parar, también el deporte. Y yo voy a poner 2 ejemplos. Fueron apenas unos meses antes de que se celebrasen los Juegos Olímpicos de Tokio. Algunos deportistas, evidentemente, que llevaban mucho tiempo trabajando, pues empezaron a tener esa ansiedad de no puedo entrenar, estoy en mi casa, se van a celebrar los Juegos, todavía no se habían cancelado, generaba un estrés, te llamaban, ¿cómo podemos hacer? No sé, hicimos cosas rarísimas como meter gimnasios en casas, en pisos, en máquinas para que pudiesen seguir entrenando. Algunos entrenaban en la bañera, otros no es broma, en la bañera. Otros entrenaban en el salón de su casa, otros si tenían jardín, eran más prestigiosos. Y siempre con esa preocupación del alto rendimiento, de quiero ser porque nadie coja más ventaja. Pero pasados los meses tuvimos la oportunidad de empezar a organizar campeonatos de diferentes edades, diferentes niveles. Y uno de los movimientos que tenemos en mi federación, en otras también, es el movimiento máster. Es decir, aquellas personas que tienen más de 35 años, hasta más de 100, lo digo de verdad, más de 100, hay gente con 100 años que hace deporte, y organizamos un campeonato que a mí me daba, iba a decir respeto, pero no, me daba mucho miedo organizar en plena pandemia para este tipo de personas en San Fernando. Y estando en ese campeonato, donde no había público, solo había atletas, más de 800, vino una señora que tenía más de 65 años y se me acercó y me dijo, le quiero dar las gracias. Digo, bueno, no, si aquí hay mucha gente trabajando, dice, no, le quiero dar las gracias porque usted me ha salvado la vida. Todavía hoy se me pone la piel de gallina, porque me dijo, usted me ha salvado la vida porque yo no le encontraba sentido a la vida. Yo vivo sola desde hace muchos años, estaba metida en mi casa. No le veía ningún sentido a seguir viviendo de esta forma y de repente un día veo por su página web que van a organizar un campeonato máster y me ha dado la vida. Yo creo que ahí es donde entendí realmente hasta dónde llega la esencia del deporte en el ámbito personal. Y no se me olvidará nunca porque creo que no hemos hecho nunca nada por nadie como eso. Que alguien se sienta vivo, que alguien recupere la ilusión por seguir cada día levantándose por la mañana, que alguien crea que ese evento le da la capacidad de relacionarse con otras personas porque estaba sola. Y probablemente en esa enfermedad mental que es la depresión que tiene que llegar. Y yo creo que esas son las cosas que también tenemos que difundir más allá de los éxitos, de los récords, de los triunfos, de todas esas cosas, ¿no? Y el deporte tiene esa dimensión que creo que es clave, ¿no? Es decir, esa dimensión humana, una dimensión cultural y educativa. Estáis aquí, muchos de vosotros estudiáis esa cultura. Yo, por ejemplo, me gusta mucho cómo definen la sociedad cubana. Nosotros hablamos de educación física, de actividad física. Ellos hablan de cultura física. Yo creo que va mucho más allá de la práctica deportiva, va mucho más allá de tener conocimiento. Es un hábito. Y la cultura se basa en nuestros ancestros, la transferencia del conocimiento va pasando de los más mayores a los más jóvenes y cada uno va aportando un poquito hasta generar ese ecosistema donde todos convivimos con una serie de parámetros, fundamentos o reglamentos y lo aceptamos. Y luego está la parte deportiva en sí mismo, que la conocéis mucho mejor que yo, que es la parte de rendimiento, pero también de salud. Os habrán hablado 1000 veces de lo que representa y aquí siempre está el conflicto entre lo que es el deporte a alto nivel, si realmente es salud o no es salud, lo que es el deporte dedicado a la parte social. Ahora vemos grandes masas de deporte social, por ejemplo, los maratones populares o el ciclismo popular o grupos de personas que han hecho que la sociedad sea mejor porque han unido gente que antes no se relacionaba y que a través de una actividad, la que sea, pues han hecho su forma de vida o por lo menos su parte de ocio de su forma de vida, ¿no? No me quiero enrollar mucho con la academia porque no es el objeto de hoy, pero yo creo que sí es importante saber que la academia olímpica internacional tiene una serie de fundamentos de difusión de lo que realmente se entiende que es esa parte humanística del deporte y eso solo se puede hacer a través de centros como es decir, centros de estudios olímpicos, universidades que generan conocimiento. El ámbito deportivo genera poca investigación, más allá del ámbito del alto rendimiento. Entonces necesitamos esos agentes alrededor nuestro, esos stakeholders que llaman los británicos, que nos ayuden a ser mejor, que investiguen en aquellas cosas que ha hecho el deporte, lo bueno y lo malo, que
extraigan ese conocimiento más allá de esa primera visión que tenemos de lo que es el deporte. Y probablemente ahí todo el mundo siempre se centra en una palabra, que suena muy bien, que son los valores del deporte. Yo siempre digo que el deporte no tiene ningún valor y os extrañaréis al decir esto, los valores los tienen las personas. Y el deporte es un escenario donde podemos poner encima de la mesa cómo se debe actuar con ciertos criterios de respeto, con ciertos criterios de tolerancia, con criterios de una palabra que ha desaparecido que a mí me gusta mucho, que es de honor, porque el honor dignifica siempre y cuando exista otra serie de valores dentro de esa actuación. Voy a empezar un poco hablando del deporte como valor humano, de lo que ha representado en la sociedad. Pero no quiero dar una clase de historia, tampoco lo pretendo, sino que quiero que miréis en cada uno de vosotros, aquellos que habéis practicado deporte pequeñitos, algunos habéis llegado más arriba, algunos incluso lo habéis odiado en la práctica deportiva porque os obligaban de pequeñitos y no os gustaba nada hacer esta práctica deportiva y queréis hacer otra. Para mí el gran valor es la cohesión. El deporte te da la posibilidad de conocer a otras personas. Cuando yo he dicho antes que el deporte me ha construido como persona, lo digo de verdad. Todo lo que hay alrededor mío, incluyendo mi familia, tiene vinculación con el deporte. O sea que si no hubiese dado ese paso de querer hacer deporte, por pasión en este caso, yo hice muchos deportes, probablemente nada de mi vida hubiese sido como hoy, probablemente no estaría aquí delante de vosotros, probablemente no sería feliz y probablemente la pasión de mi vida, que es el deporte, no lo sería y sería otra cosa. Con lo cual, yo creo que hay decisiones que hay que tomar en la vida que son importantes. Pero el deporte tiene también esa conexión con la sociedad y, por lo tanto, y luego hablaré de ello, también tiene todos los defectos que tiene la sociedad. No es un ecosistema perfecto ni es una burbuja que está exenta de esa esencia. Hace poco escuchaba a Toni Nadal, que es el entrenador de Rafa Nadal, ahora ya no lo es, pero ha sido mucho, dos cosas que me parecen para mí claves. La primera decía que el éxito de un deportista está directamente ligado a la capacidad que tiene de superar frustración. Y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, probablemente la sociedad de ahora hemos enseñado a nuestros chicos a frustrarse, no a frustrarse, a enfrentarse a la frustración con menos frecuencia a la que se debe. Y la segunda es la sobrevaloración. Y ahora estoy hablando del ámbito deportivo, pero se puede trasladar a lo personal. Hay gente muy talentosa, hay gente que tiene unas condiciones físicas, mentales impresionantes, pero sin trabajo, sin ese entorno, sin creer en que está a tu lado, no vas a llegar. Entonces, yo creo que es un ejemplo de vida el que alguien que ha llevado probablemente, en mi opinión, el mayor deportista en cuanto a estos valores, no solo a nivel español, probablemente del mundo, supere por encima del talento, supere por encima del trabajo y esa convicción que tiene en la superación de la frustración, lo hace diferente, lo hace único y creo que también es las enseñanzas y por eso lo admiramos, yo creo, ¿no? Todos los que hacemos deporte, no hay nadie que hable mal de un deportista como Rafa Nadal, ¿no? La segunda cosa que me parece importante que resaltó es, para ser un gran deportista de verdad y hacer cosas fantásticas, tiene que ser un tipo fantástico. En la vida no puedes ser arrogante, en la vida no puedes ser irrespetuoso, en la vida no puedes ser intolerante. Si no eres buena persona, es difícil ser un gran deportista. Conseguirás buenos resultados, sin duda. Podrás tener grandes éxitos, sin duda. Pero el respeto, el cariño, la admiración se llega y se atrae a través de ser buenas personas. Las buenas personas siempre hacen cosas importantes. Las buenas personas siempre tienen una actitud determinante. Más allá del talento, más allá del trabajo que puedan acumular, al final están convencidos de que pueden hacerlo. Sin ser buena persona es difícil llegar a ser un gran deportista o al menos mantenerse o al menos ganarse el respeto de la mayoría de la gente. Esto habéis oído muchas veces que hay que educar en valores y para mí es una frase que no es del todo correcta. Yo creo que la educación tiene que ser con valores. Y esa preposición, que parece insignificante, tiene mucho que ver con la ejemplaridad. Es difícil enseñar valores si uno mismo no se comporta con esos valores. Nosotros somos muy jóvenes y ahora ya no se fuma, pero hay una época, Fernando se va a reír, donde ibas al médico y el médico, yo no fumaba, pero tenía un paquete de tabaco aquí y tenía un mechero y te decía, es que usted tiene que dejar de fumar.
o tenía obesidad y le decía, oiga, es que usted con ese peso no puede estar físicamente saludable ni puede tener eso. No es creíble. No es creíble. Es decir, al final, si alguien te dice una cosa pero actúa de la forma diferente, no es creíble. Por eso la educación, vosotros que vais a tener responsabilidad y vais a estar muy cerca de muchos chicos jóvenes y muchas chicas jóvenes, lo más importante es la ejemplaridad. Todo lo que he aprendido en mi vida ha sido de gente que se ha comportado de esa manera. Y eso es clave en la vida, porque si generamos una sociedad donde no tenemos esa ejemplaridad, no le exijamos luego a los jóvenes que no sean así. Que, por cierto, este conflicto generacional que existe siempre, que yo descubrí un día en una sala como esta, donde se daban, bueno, una celebración de graduación de uno de mis hijos, pequeñito, y salió un niño de 8 años y leyó un texto y dijo algo así, lo voy a recitar de memoria, pero luego lo podéis ver. Dijo así como, los jóvenes de ahora son gente irrespetuosa con sus mayores, que se comen su comida, que faltan el respeto, que no le ceden su asiento, que piensan de forma diferente, que además se comportan de forma abrupta, bueno, una cosa así, ¿no? Y todos los padres que estábamos allí estábamos haciendo así, como diciendo, qué razón tiene este chico y qué bien que lo diga. Esa frase es de Sócrates, de hace más de 3000 años. Es decir, nuestra generación siempre piensa que la generación precedente se comporta de forma diferente. No es verdad. Las generaciones venideras, vuestra generación es mucho mejor que nuestra generación. Tiene mucho más talento, está mucho mejor preparada, es mucho más solidaria, pero se comporta de forma diferente porque es otro lado. Y nosotros siempre pensamos que nosotros fuimos mejores, pero si preguntamos a nuestros antepasados, seguramente dirán que éramos en esa frase, en ese contexto, lo hacíamos de forma igual. Por lo tanto, no olvidéis nunca, en mi opinión, que educar en valores, es educar con valores, es educar en la ejemplaridad. Hace poquito veíamos unas imágenes de unos padres que saltaban en un campo de fútbol, alguno lo habrá visto, y sacaban al árbitro de un partido de menores. ¿Qué pueden pensar esos niños cuando ven que sus padres entran en medio de un campo de fútbol a discutir con el árbitro, a sacarlo o lo sacaron del partido? ¿Qué pueden pensar esos niños cuando ven en un campo de fútbol o ven en una pista de atletismo que se insultan o que te chillan? ¿Qué podemos pensar cuando hay gente que abusa de menores, también en el deporte? ¿Qué podemos pensar a gente que es intolerante con tu creencia, con tu forma de pensar políticamente, con tu sentimiento sexual que tienes? ¿Qué podemos pensar? Eso es una reflexión que os dejo ahí, porque creo que es tan importante como educarlo. Por lo tanto, la educación es la parte fundamental en el desarrollo del deporte, pero cuando hablo de deporte hablo de personas. Todos los buenos entrenadores, todas las buenas entrenadoras, todos los buenos educadores, todas las buenas educadoras se han fundamentado siempre en esos principios, en los que se fundamentan los valores. Primero vienen los principios y luego vienen los valores. Si no hay ese fundamento, es muy complicado que luego podamos exigirles. Si no vemos en casa ese respeto, si no vemos en las canchas de baloncesto ese respeto, es muy complicado que luego le digas a un deportista que no se está comportando, que no está respetando las normas, que está infringiendo algunos aspectos sociales o que la trampa se ha convertido en su forma de actuar, que también lo hay. Y creo que muchas veces nuestra sociedad es muy tolerante. Y cuando digo muy, es muy tolerante, hablo solo del deporte, pero también en otros ámbitos, a estas conductas, en mi modo de ver, desviadas de lo que es la parte esencial del deporte. Yo creo que es difícil, igual que vosotros, quería decir de una manera un poco más coloquial. Yo creo que la virtud mejor que puede tener una persona es ser una esponja en el conocimiento. Es decir, ninguno de nosotros sabemos hacer nada cuando no hacemos, ni andar. No sabía andar, no sabía correr, imaginaos saltar, no sabía hablar. Todo me lo han enseñado en ese proceso de socialización social y también deportiva. He aprendido de otra gente que sabe mucho más. En conocimiento he tenido que mirar mucho a lo que se hacía en el exterior para poder aprender. Y esa capacidad de aprendizaje y de una rápida adaptación al cambio, como decíamos hace un poquito con Fernando, mucho más ahora, porque el mundo va mucho más rápido de lo que podemos controlar. Esa capacidad empática de ponernos en el lugar de otros, de lo que está pasando, es mucho más importante que cualquier acción que estemos haciendo en el momento. Por lo tanto, si la cultura deportiva, en este caso me centro, podemos hablar de otro lado,
no se va transfiriendo de generación en generación, no se va mejorando, al final lo que pierde no es el individuo, pierde la sociedad. Y por eso es tan importante saber qué es lo bueno que tiene el deporte o la actividad deportiva o la salud o el conocimiento sobre idiomas o el conocimiento sobre otro tipo de culturas o el conocimiento sobre la tecnología, que es muy importante legarlo, hacer ese legado de transferencia de conocimiento para que la siguiente generación pueda aprender de todo esto. Y todo el mundo hablará de Nadal en las siguientes generaciones. Todo el mundo hablará de Gasol en las siguientes generaciones. Pero hay otros deportistas que han conseguido grandes éxitos que pasarán desapercibidos porque no se fundamentan en esos valores o en esa cultura. El deporte, mucho más allá de lo que hablamos del olimpismo y por qué surge el olimpismo y por qué llega allí, realmente es eso. Se busca una forma de ser una escuela de ciudadanía. No es la única, ¿eh? Es decir, cuando los niños van a las escuelas deportivas, ahora, cuando los mayores empiezan a hacer actividad deportiva, que nunca han hecho en muchos casos, cuando alguien se afilia a un club por ese orgullo y de identidad, de pertenecer y de sentirse bien representado y de muchas de esas tradiciones familiares, no deja de ser una especie de escuela de ciudadanía, a través de lo cual podemos estar enseñando lo que es la cohesión. Hemos tenido recientemente, o tenemos recientemente un caso que pone esto de manifiesto, que es la guerra de Ucrania, ¿no? Cuando alguien, no voy a entrar en el ámbito político, pero uno de los grandes conflictos que hemos tenido en las federaciones internacionales es ¿qué hacemos? Y federaciones que han sancionado a los deportistas para poder competir, y aquí es diverso y esta opinión es, bueno, ¿y qué culpa tienen los deportistas de las decisiones que toman sus políticos? Y es razonable, pero por otro lado el deporte solo debe servir para ganar medallas, para romper récords, para alcanzar triunfos, o también tiene que servir en esa parte social de enseñar y demostrar, como han hecho otros sectores, que estamos en contra de este tipo de actividad. Es elegir entre estar en el lado bueno de la historia o en el lado malo de la historia. Y siempre hay daños colaterales. Una de las cosas que siempre oiréis es que no se mezcle el deporte con la política. Habéis oído muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, el deporte vive de la política. Ahora, antes y seguirá viviendo, porque todos pedimos a administraciones públicas más subvenciones, que apoyen más a nuestros deportistas, que organicen más eventos, que nos apoyen para poder salir fuera a competir en condiciones dignas con otras naciones que apuestan también. Todos habéis visto que hay sistemas políticos que han utilizado el deporte para visualizar el potencial de sus ideales, antiguamente, también ahora. Al final todo está relacionado. El deporte no es una pecera fuera que no puede conectarse. Y esa es la verdadera, yo creo, poder que puede tener. Porque otras actividades, como he dicho, que quizá tienen un efecto social más fuerte, pero no tienen la visibilidad que tiene. El deporte tiene que aprovechar esa visibilidad, esa difusión, ese escaparate que es para la sociedad, es atractivo, porque ver a los deportistas, yo iba a decir a la generación más talentosa o las personas más talentosas en diferentes ámbitos del deporte en cada generación tras generación, crea admiración. Eso es lo que nos fascina de los Juegos Olímpicos, ver a los mejores en algo, proclamar a los mejores en algo. Hoy vais a proclamar aquí algunos de los mejores trabajos. Es una parte de esa esencia del ser humano, que es antropología humana, de querer ser mejor, de querer destacar, que creo que no se debe de perder, no se debe confundir la competitividad en ningún caso por mejorar con la falta de empatía, con el contrario, con la falta de respeto. Y nosotros tenemos una frase en el mundo del atletismo que es: somos rivales, pero nos gusta competir en paz. Nos gusta respetar al contrario. Nos gusta, probablemente porque hay menos interacción que en otros deportes, nos gusta aplaudir a aquel que es mejor. Yo recuerdo emocionado el día que Ruth Beitia queda campeona olímpica en Río de Janeiro. Más allá de saltar o ganar una medalla, creo que su mejor triunfo fue que las otras 12 contrincantes la fueron a abrazar. Qué difícil es ver eso en otras disciplinas deportivas, ¿eh? Las 12 contrincantes la fueron a abrazar. Tenía 36 años. Unos meses antes una marca deportiva le había dicho que dejaba de patrocinarla porque era demasiado mayor para hacer deporte. 4 meses después se subió a lo más alto del podio olímpico porque nadie te pide un carnet de identidad. Simplemente el deporte lo que te exige es ser mejor en ese momento de la categoría o de la especialidad que tú hagas.
Y creo que eso también es una parte de la lección, ¿no? De la persistencia, como decía antes, la tolerancia, la frustración, el tener claro por qué estás aquí. Y al final no tiene nada que ver con ganar, tiene que ver con ser feliz. Si tú preguntas a un deportista los años que ha pasado trabajando, cuando ya coge un poquito de distancia y se ha retirado y ha pasado ese día después, que es traumático, al final la mayoría te va a decir, es que fue lo que le dio sentido a mi vida. Es tanto así que si no los preparamos para ese tránsito, probablemente muchos de ellos suelen tener problemas porque no encuentran ningún estímulo de vida que les complemente esa fase que tiene. Sin embargo, si lo encuentran, siguen, entre comillas, compitiendo consigo mismo para ser mejor en esa faceta profesional. Yo me quiero centrar el tema de valores. Yo creo que cada uno debe elegir lo que le define. Cuando alguien hace deporte, cuando alguien es un ingeniero, cuando alguien es un profesor, cuando alguien está en una universidad investigando, yo creo que cada uno tiene una identificación de dónde está sus valores, ¿no? Hay gente que tiene más en el esfuerzo, gente que tiene mucho más en la inteligencia, en esa inteligencia emocional, otra gente que tiene esa capacidad de aprendizaje. Dejadme que os diga una cosa, y no me hagáis caso, pero escucharla por lo menos. La mayoría de las veces la solución a nuestros problemas en el deporte, en los estudios, en la vida, están delante de un espejo. Y hay que tener mucha valentía para ponerse desnudo, no hablo del aspecto físico, delante de un espejo, mirarse y reconocer aquellas cosas que nos hacen peores. Porque el día que lo haces, probablemente es el primer paso para cambiar. Y no es sencillo ponerte delante de un espejo y ver tus limitaciones, no es sencillo ponerte delante de un espejo y decir, me estoy equivocando en esto, porque lo más sencillo es responsabilizar a otros, instituciones, mi entorno, las condiciones con las que entreno, con las que estudio, es que esto no puede ser. Podemos exigirle a los demás cosas que ni nosotros mismos estamos aportando. Eso es una de las mayores enseñanzas que te da el deporte. Puedes decir lo que quieras, pero al final la superación depende de ti. La actitud depende de ti. El ser feliz depende de ti. Nosotros las condiciones no vamos a poder elegirlas. No sabemos nunca en qué nos vamos a enfrentar, si viene una pandemia, o si viene una guerra, o si viene una crisis económica, o si viene una desgracia familiar. Lo único que podemos elegir es cómo afrontamos eso. Eso sí que solo depende de nosotros. Nadie nos puede decir cómo afrontar cada uno de los retos y desafíos que tenemos delante. Muchos deportistas, que probablemente también se puede trasladar a la vida, que es mirar mucho más los obstáculos que han superado que los que le quedan por superar. Y te quedas en el pasado. Es que a mí me pasó esto, es que el lisi, el miedo ese que te da. Yo estaba un día en Estados Unidos y me dijeron que tenía que dar una charla en inglés. Y bueno, hablar inglés es una cosa, dar una charla en Estados Unidos en inglés es... Y me entró miedo. Y una persona que se acercó y me dice, ¿qué te pasa? Digo, pues que me da respeto o miedo. Y me dijo, si te pido hacer la charla en ruso, ¿tendrías miedo? Y no, me empecé a reír. Digo, no tendría algún miedo porque es que es imposible que la pueda hacer. Me dijo, el miedo te está diciendo que eres posible, o sea, que tienes la capacidad de hacerlo. El día que no tienes miedo es porque no tienes esa capacidad, con lo cual... Pero cuando tú percibes que algo es verdad que no lo controlas, es verdad que te enfrentas a un reto que para ti es un desafío, pero lo puedes hacer, vas a sentir ese miedo. Cuando alguien puede ganar algo, si realmente lo puede ganar, va a sentir miedo. Entonces, el problema no está en sentir miedo, el problema no está en tener estrés, el problema está en cómo gestionas ese miedo, el problema está en cómo gestionas ese estrés. No hay que eliminarlo, hay que saber vivir, convivir, tener esa capacidad de dominarlo. Y hay gente que nace con mucho talento para dominar eso y hay otros que tienen que aprender o tenemos que aprender. Y en la vida es tan importante el estrés que pueda sentir un deportista, pero imaginaos el que siente un cirujano cuando se enfrenta a una operación que es de vida o muerte. Es que no me lo puedo imaginar. O un soldado de los que esté ahora en la guerra, cuando vaya allí. Son procedimientos, bueno, es decir, psicológicos, pero yo creo que son mucho más de sentimientos humanos que también tienen que ver con los valores, ¿no? Cuando miro a mi alrededor
Y dice, yo os he dicho antes que soy lo que soy por el deporte y quizás no lo he dicho bien. O sea, soy lo que soy por la gente que había en el deporte y que me ha rodeado. Y yo me siento hoy orgulloso de lo que soy. No por haber conseguido triunfos, no por tener más o menos currículum, que tampoco tiene mucho que ver. Me siento orgulloso porque la gente que me ha rodeado, empezando por mi familia, mis entrenadores, mis compañeros, la gente que me ha rodeado, me ha enseñado a ser como soy. Y creo que no es una cuestión de ser mejor que nadie, sino que uno se sienta en ese espejo, como decía, mirarse en el espejo y decir, realmente me parezco bastante a lo que quería ser. Y con tus defectos, con tus virtudes, pero me parezco bastante a lo que quería ser. Y eso solo ha sido posible porque ha habido gente que me ha enseñado a respetar a los demás, porque alguna vez no los respeté, a esforzarme, porque alguna vez no me esforcé, a soñar, porque tenía la poca capacidad de soñar, de que podía conseguir algunas cosas, a aceptar la realidad, porque a veces soñé demasiado, eso la sobrevaloración que decía antes de los deportistas, también en la vida, bueno, yo puedo ser, bueno, tú puedes ser, pero serás cuando lo hagas y no cuando digas que lo vas a ser. Y esto me lo enseñó un deportista cubano. Ellos tenían unas condiciones diferentes a las nuestras, venían aquí y yo le comenté algo así como, yo trabajo mucho, creo que me merezco ya estar en este nivel. Y me miró a la cara y me dijo, las cosas ni se dicen ni se merecen, se hacen. Y yo creo que eso también es una enseñanza de vida que te da el deporte. Entonces, todos esos agentes educativos, que yo los llamo agentes educativos, pero que son las personas que os rodean, los compañeros, ¿cómo han superado una lesión? ¿Cómo no han superado una lesión? ¿Cómo en medio de sus sueños, pues de repente llega una lesión? No que te aparte unos meses, sino que no te vuelve a dejar hacer deporte y saben reconstruir su vida y saben esa superación y ponerse otra vez a estudiar y además luego se dedican a entrenar y a enseñar todas estas cosas y es tan importante tener agentes educativos, agentes que te enseñen esos valores, agentes que te puedan hacer, sobre todo en una sociedad que tiene otro tipo de enseñanzas, porque el deporte, como decía antes, no es ajeno a lo que hay en la sociedad. El crecimiento personal que tiene cada uno lo elige cada uno, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Vosotros creéis que una persona que nazca en un país con menos recursos, una persona que tenga menos disposición para acceder a la universidad, tiene las mismas oportunidades para alcanzar lo que llamamos el éxito en la vida? Pues evidentemente no. Sin embargo, ellos son felices porque dentro de su entorno, muchos de ellos han conseguido tener esa forma de vida que les permite, de alguna manera, poder subsistir y eso ya es un éxito. Y ese crecimiento personal viene de enfrentarse, como digo, a esos retos, esos desafíos que en el fondo básicamente es lo que se convierte en una filosofía de vida. Cuando hablas con un deportista, cuando hablas con un entrenador, cuando hablas con un docente que realmente tiene vocación, digo cualquiera de ellos, un médico, un bombero, no lo ven como una profesión, no lo ven como una actividad, lo ven como una... Yo es que soy un deportista. Muchos deportistas que están o estamos retirados, decimos, yo no he dejado nunca de ser deportista. Yo me noto como aquel chico de 16 años que iba a las pistas y una mochila y un bocadillo que me hacía mi madre y no he dejado de ser eso. Y eso es porque tú conviertes esa actividad, sea educativa, sea en cualquier ámbito profesional, sea en el deporte, en tu filosofía de vida. La filosofía de vida no la aparcas cuando te vas a dormir, la filosofía de vida no la aparcas cuando sales de entrenar o cuando sales de la universidad. La filosofía de vida es mucho más que la actividad, es mucho más, es un sentimiento. Un sentimiento que te acompaña durante toda la vida y que además hemos visto que hay deportistas, lo que llamamos juguetes rotos, ¿no? Que es una cosa que me gusta bastante poco, que abandonan en un momento dado esa filosofía de vida y digamos que se desubican y que terminan, desgraciadamente, en algunos casos de forma muy trágica. Me vais a permitir que voy a avanzar un poco, no quiero enrollar porque he dicho que iba a cumplir el tiempo. Me quiero centrar en esta parte porque parece que es realmente bonito hablar del deporte y todas estas cosas, ¿no? El deportista se fundamenta en dos cosas, el talento, el trabajo y la actitud. Tres cosas, para ser más exactos. Ahí, yo me quedé un día con una expresión de un entrenador polaco
Era un debate entre entrenadores de élite, entonces hablaban del talento, de cómo cultivarlo, cómo identificarlo, cómo atraerlo. Y en un momento de la conversación levantó la mano y dijo que en Polonia, en este caso hablamos de atletismo, no despreciaban el talento, pero no le prestaban mucha atención. Lo que realmente era su parámetro y su índice era el potencial. No sé si alguien le preguntó, dígame usted, ¿qué entiende por potencial? El potencial es la determinación por querer conseguir algo. Es mucho más fácil conseguir algo con alguien que quiere conseguirlo que con alguien que tiene solo talento. Y digo solo, solo talento para conseguirlo. La consistencia en buscar una cosa, esa determinación, esa aptitud es clave en vuestra vida. Hagáis lo que hagáis. Hay muchas sociedades que enseñamos a nuestros jóvenes a depender de asegurar su vida. Yo creo que es funcionario. Hay una estadística, yo creo que era Antonio Banderas, que la ponía, que se hacía esta misma estadística entre universitarios americanos y españoles, el 75% querían ser, en España querían ser funcionarios, en Estados Unidos querían ser emprendedores. No es que tengamos menos capacidad para ser emprendedores, es que probablemente se cultiva más el emprendimiento y aquí más esa sensación de seguridad en la vida, porque es familiar, eso no tiene nada que ver con los centros educativos. Nosotros, en mi generación, tener un trabajo era una cosa que te dignificaba, ¿no? Ahora ya todo cambia, el trabajo ya no es una cosa estable, tienes que estar preparado y quien realmente triunfa es el que tiene capacidad de adaptación, como decía antes, de la movilidad, de entender esto como un proyecto que se acaba y empiezas otro y que no hay ninguna derrota, sino que hay son diferentes partidos, diferentes batallas que te llevan hacia la victoria, ¿no? Pues eso es un poquito lo que pone. Y luego está esa parte que tienen los deportistas de ser referentes de algo. No dejan de ser nuestros soldados de la Edad Media. Es decir, al final, antes teníamos ejércitos que conquistaban territorios y ahora tenemos deportistas que conquistan España, siendo campeones de España, Europa, el mundo, y nos representan y nos gusta. Nosotros venimos de un campeonato del mundo, hemos tenido relativo éxito en el último día. Un chico que es de iba a decir un pueblo, pero no es un pueblo, se llama Fuente Álamo, que es de Murcia, es una pedanía, no tiene ayuntamiento, y entrena en un triángulo así de tierra y es campeón del mundo. Y habla probablemente como a día de hoy los estándares de las personas que llegan al éxito no deben hablar, porque habla de forma muy común, con un acento muy murciano, muy accesible, y sin embargo a la gente le gusta porque es auténtico. Y el otro día el secretario de Estado y yo le bromeábamos y decíamos, ya siendo campeón del mundo te vamos a asfaltar el triángulo y vamos a poner ahí un poquito de tartán para que tú puedas competir. Dice, no, esa es mi esencia. Porque yo cada vez que voy allí hay un señor que es frutero que me viene y me da, Mariano, cógete una fruta que te va a venir bien para la siguiente serie, haz esto. La esencia y la raíz de las personas es muy importante. Y esa raíz se convierte en un modelo, porque él es un modelo. Es un modelo para todos los niños que hay allí. Cuando hablamos de los grandes deportistas, pensamos que el deportista solo tiene esa llegada a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. No es verdad. Es mucho más importante la trascendencia que tiene un deportista en una pequeña localidad. Es el héroe de esa localidad. Es la inspiración de toda esa generación que muchos que, bueno, lo vemos a través de los medios de comunicación, lo admiras un rato y mañana al otro rato tienes otro problema o tienes otra ocupación, pero en los sitios pequeños, en los pueblos, son tan generosos como a veces crueles. Si vais a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, o del Barcelona, digo, porque os ponéis en septiembre, que es cuando ellos dan las valoraciones de los chicos que están en las escuelas, y veréis en la puerta a los padres llorando. Muchos de ellos son de origen humilde o rural, porque en un momento dado esa sociedad pequeña les ensalza y les dice, tu hijo va a ser Ronaldo, va a ser Messi, va a ser... Ellos tienen un bar o son agricultores y cuando salen y hablas con ellos, y yo hablaba esto con Emilio Butragueño, decía, es que es un drama para ellos, porque cuando vuelven, la misma sociedad que han ensalzado le dice, ¿tú qué te habías creído? ¿Que ibas a tener aquí un futbolista que te iba a sacar de aquí del pueblo? ¿Ibas a ser? O sea, la sociedad a veces es cruel. Mucho más, la sociedad, el entorno, mucho más de lo que pensamos. Hay muchos deportistas que les da vergüenza pedir ayuda cuando las cosas le van mal. Porque les hemos puesto como modelos o referentes ahí arriba
Y es una debilidad. Y aceptar las debilidades, como decía antes, no es fácil. Y están preparados para ser referentes, para ser inspiradores, para ser modelos. Pero no les hemos preparado para esas debilidades. Y eso en la vida también hay que aprenderlo. Voy a ir terminando porque tampoco quiero extenderme y seguramente queréis hacer alguna pregunta. Pero ese sentimiento de orgullo, yo lo llamo nacional porque estoy en una federación española, pero la tenéis, ¿no? Es decir, ¿con cuántos deportistas, con cuántos equipos, con cuántos clubes, selecciones os habéis sentido identificados, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, el 90% de la audiencia que ve Juegos Olímpicos de cada deporte no ve en 4 años ese deporte? Es decir, hemos visto a un chico joven gatear por una pared que muchos de nosotros ni sabíamos cómo se hacía, y Alberto, y los hemos, wow, un español ganando la escalera olímpica la primera vez, ¿no? Una chica, Adriana, de 17 años, con una sonrisa, queda subcampeona olímpica, y cuando le salen y le felicitan, la chica lo primero que dice es: ¿por qué me felicitáis si he perdido con 17 años, subcampeona olímpica, ¿no? Hemos visto ese orgullo que podemos tener con deportistas que están en una piscina, con esa derrota también, esa empatía que nos genera el llanto, el sufrimiento, o la desilusión, o la frustración. No tanto el fracaso, aunque algunos lo quieran hacer. Muchas veces en el deporte pasa lo que en la vida, que quien te critica sabe menos que tú. 90% de las personas que os van a criticar en la vida saben menos que vosotros de lo que hacen. La mayoría de la gente que te dice cómo tienes que hacer las cosas nunca las hizo. La mayoría de la gente que... El otro día me hizo mucha gracia porque, además se lo enseñé a él hace 2 días, y perdona que ponga algún ejemplo personal. En la carrera que Mariano queda campeón del mundo, hay otro español que queda cuarto, a punto. Y ya sabéis que esto en las redes sociales es... Y alguien me contesta y me dice: pues a mí me parece que los 2 españoles han corrido fatal. Uno ha ganado porque era mejor y el otro, que podía haber ganado medalla, ha quedado cuarto. Y yo me pregunté, digo, hay que tener mucho valor para decirle a alguien que ha quedado el mejor del mundo en lo suyo que lo ha hecho mal, cuando probablemente no has hecho. Pues esto lo vais a encontrar en la vida. La mayoría de la gente que no ha hecho nada en la vida, que no ha llegado ni a los límites que vais a llegar vosotros, os va a decir cómo hacer las cosas. Yo hace muchos años escuché una frase, no me acuerdo quién la dijo, voy a la radio, que dijo que España, imagino que es trasladable a otros países, era un país de profesionales que sabían poco y de enterados que sabían de todo. Ya puede ser el mejor arquitecto, que hay alguien que te dice que la ventana no va ahí, ya puede ser el mejor médico, que yo he leído por internet no sé qué, ya puede ser el mejor entrenador de fútbol, que te va a decir otro que nunca ha entrenado a nadie cómo hay que poner a los jugadores, o ya puede ser el mejor profesor, que vendrá alguien a decirte cómo tienes que enseñar a tus alumnos. Incluso hay alguno que se atreve a enseñar a su padre a hacer hijos, que es otra frase que me hace mucha gracia porque es una forma de visualizar. Esto existe en la vida, huir de eso. Analizaros, estudiaros, aprended, mirad fuera, pero no escuchéis a aquellos que nunca hicieron lo que vosotros habéis hecho, porque probablemente están equivocados. Y la segunda cosa que os voy a decir en ese sentimiento es, esto es una entrevista que escuché hace poco, es de hace 40 años, era de Camilo José Cela, le habían dado un premio Nobel y le estaba entrevistando en la televisión, y entonces le preguntaron, no había redes sociales, no había esto, y lo digo mucho porque en el deporte también pasa, en la vida, le preguntaron que, hombre, una persona tan relevante como usted, ¿qué opina de la opinión que tiene la sociedad sobre usted? Y dijo, de forma indiferente, no lo conocéis, pero un señor muy arrogante, dijo: en absoluto no me preocupa nada. Y, bueno, es usted un referente de la sociedad. Dice: sí, pero fíjese, hay un grupo que piensa que soy un genio y hay otro grupo que piensa que soy un deficiente mental. Al menos uno de los 2 grupos se equivoca, muy probablemente los 2. La crítica, cuando levantéis los ojos, os vais a encontrar con gente que piensa una cosa y otra. Seguro que los 2 no pueden coincidir. Y a veces incluso ninguno de los 2 puede coincidir. Y cuando ya tienes mucho, entonces la crítica tienes que escucharla. La crítica de un deportista tiene que oírla, pero tiene que oírla de gente que sabe. De gente que sabe lo que estás trabajando, de gente que sabe lo que es llegar, de gente que ha sido mejor que tú, pero no de aquellos que opinan de forma diferente. Máximo respeto a la diversidad de opinión, pero no tenéis en cuenta opiniones que hacen daño, porque hay que ser fuerte para tenerlo, y esa fortaleza tienes que hacerlo. Y esa es otra enseñanza que a mí también me dio el deporte. Por último, ¿vamos bien de tiempo? Quedan 2 minutos. Vale, pues dejadme que venga aquí porque me parece que esto es importante.
Yo os he hablado del deporte como una parte ideal de todo esto. Sin embargo, el deporte tiene una parte de exclusión, de desigualdad, de machismo, de racismo, de trampa, de violencia, de dopaje. Todo eso existe en el deporte a día de hoy. Y bueno, el deporte es tan ideal porque existe, porque el deporte es parte de la sociedad. Y la dimensión que tiene el deporte en la sociedad ya la conocemos, pero la dimensión de la sociedad en el deporte probablemente le hemos prestado mucho menos atención. Si no educamos el deporte en general, no vamos a proteger lo que nosotros llamamos hoy que es un referente. Tenemos que trabajar para erradicar, no solo en la sociedad, también en el deporte, o dicho de otra manera, no solo el deporte, también en la sociedad, todas estas desviaciones de conducta que generan desconfianza, pero que existen, porque en el fondo la mayoría de las cosas se fundamentan básicamente en la antropología humana. Y el humano, como especie, pues tiene una parte de trampa, tiene una parte de violencia, tiene una parte de no cumplir las reglas, tiene una parte de, bueno, no habéis escuchado, se hace rico aquel que roba. Pensad en eso también, como reflexión. No voy a hablar nada más de este tema, pero dejadme que termine solo con una cosa que he dicho a lo mejor así de soslayo. No dejéis de aprender. Nunca vais a saber lo suficiente para tener que pararos de aprender. El día que sepáis todo, vuestro entorno habrá cambiado. Preparaos para aprender, preparaos para escuchar a los mejores, escuchar a todo el mundo. Aquellos que no están en lo cierto nos enseñan qué es lo que no se debe hacer. También es importante abrir la mente y escuchar y ser tolerante con todas las personas que piensen una cosa, pero no dejéis de aprender, porque en el aprendizaje está realmente el futuro de una persona y es probablemente la mejor lección que te pueda dar el deporte. Si dejas de aprender, si dejas de entrenar, si dejas de intentarlo, tu futuro como deportista se acaba, pero también como las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, andamos muy al límite del tiempo, pero yo os propongo dos preguntas. Una pregunta en Bilbao y otra pregunta en Donosti, si queréis hacerlo. No sé si alguien, el profesor Sánchez tiene el micro preparado, si alguien quiere preguntar. Es el momento. Y en Donosti está la profesora Zabala, que no sé si, Olatz, tienes a alguien que quiera preguntar. No hay preguntas por aquí. Olatz, no te oigo. No hay preguntas, Fernando. No hay preguntas. ¿Aquí alguien se anima a hacer una pregunta? Bien, tenemos allí una. Mientras llega el micro, yo creo que el señor Raúl Chapado, el deportista, presidente, os ha lanzado algunas reflexiones, algunas pedradas, algunos mensajes que si ponemos la frase, si las vamos cogiendo, yo creo que son importantes. O sea, yo me gustaría que de su intervención, por lo menos, pensaseis en alguna de las frases que ha dicho. Porque alguna frase seguro que os ha llegado y seguro que os ha impactado. Y seguro que os la habéis quedado. Quedaros con esa frase me parece importante. Pregunta. Bueno, lo primero, agradecerte la charla que has dado. Y mi pregunta iba sobre todo referida al tema que has hablado de los talentos, ¿no? ¿Cómo gestionáis, tanto en atletismo como en el Comité Olímpico, ese talento que llega, que obviamente no todo el mundo alcanza a llegar al nivel que se espera? Y simplemente cómo manejáis eso, tanto los que llegan como los que se quedan por el camino, cómo los manejáis. Muchas gracias. Yo creo que es una cuestión, a ver, primero de metodología. Es decir, todos los deportes, la educación también tiene su metodología y llega, ¿no? Pero luego también es una cuestión de individualizar. No hay dos talentos iguales, no hay dos personas iguales, no hay dos mentes iguales. Entonces tienes que tener una parte de formación, de entrenamiento, de capacitación, de adiestramiento, que es una palabra que también es muy importante,
para que tenga sus hábitos de vida, pero luego hay que entender que cada talento, el verdadero talento, tiene una singularidad que no es sencilla. Probablemente hemos visto a entrenadores que han sido capaces de llegar con un deportista a lo más alto y no han vuelto a repetir ese rendimiento incluso con la misma metodología, la misma forma de ser, ¿no? Porque a veces la conexión entre el deportista talentoso, el equipo talentoso y la persona que dirige o el entorno que les es tan perfecta que es irrepetible. Y luego hay otro tipo de entrenadores que a lo mejor no tienen esa capacidad, pero sí tienen la capacidad de entender esa generalidad, esa metodología mejor que otros, ¿no? Pero yo te diría eso, que lo más importante es que cada persona es diferente, que cada talento es diferente, que piensan, sienten, porque el deporte al final son sentimientos y emociones, del que lo practica y del que lo vive. Esa es la verdadera esencia, lo que nos hace sentir vivos, ¿no? Son lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos apasionamos y es entender eso. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Muy bien, le despedimos con un fuerte aplauso.